A partir de este momento comienza Marxianos. Para compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes Daniel Vanina Croco y Carlos Amir González. Buenas noches, amigas, amigos, bienvenidos a esto que hemos denominado Marcianos. En la noche de hoy tenemos varios integrantes en la tripulación marciana. Por lo tanto trataremos de dosificar de la mejor manera los tiempos. De todas maneras no podíamos pasar por alto este hecho internacional inédito que fue como fue hace 104 años atrás la Revolución de Octubre del 17, que ahora se conmemora curiosamente el 7 de noviembre, pero por esta modalidad que hubo en el calendario. Creo que antes era el calendario gregoriano el que hizo que el 17 de octubre de 1917 se realizara esta revolución y se conmemore ahora todos los 7 de noviembre. Eso por el cambio de calendario. Hoy estamos con el calendario juliano, 365 días al año, separados en 12 meses. Referido a la Revolución Rusa, ya hará referencia en su intervención Daniel Vanina. Le damos la bienvenida a Beatriz Savero, profesora de filosofía. También anduvo por las huestes sindicales en algún momento de la enseñanza y es una militante política de fuste desde hace mucho tiempo de carácter comunista.
Bienvenida, Beatriz, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer poder compartir y bueno, si sirve para algo lo que uno tiene para decir. No, por supuesto que sirve. A Beatriz la conocemos desde hace bastante tiempo, hemos militado en algunas instancias juntos, que nos han encontrado en esta vida como comunistas, tratando de hacer algo por el país, por el continente y por el mundo. Y bueno, la hemos encontrado en una calidad de entrega en lo que son sus concepciones de las cosas. Evidentemente es una académica, como tal hay que tomarla. Es una mujer que para mí me dio la mejor visión de lo que era la dialéctica, ¿no? Hay por ahí circulando un chiste que Fidel le contesta a alguien que la dialéctica es un relajo, ¿no? Sí, realmente es una de las partes de la filosofía que Marx la integra al marxismo tomándola de Hegel, y que Beatriz la desarrolla desde la dialéctica de Hegel y la explica desde allí. Es muy importante esto. A mí me sorprendió mucho el día que participé de una disertación que ella hizo en este sentido. Otra de las cosas que me sorprendió también de Beatriz Avero es haber encontrado en un local político un material sobre el tema de la enseñanza, en la cual ella vertía sus opiniones y la verdad que me parecieron muy atinadas y muy ausentes de la discusión también de lo que es el tema de la enseñanza. Lo hablaba yo con Daniel el otro día y me decía Daniel, sí, es un tema que evidentemente vamos a tratar en algún momento porque es un tema sumamente importante. Bueno, pero sabíamos que en esta invitación reunión a la cual yo no pude acudir, pero estuvo Nico Centurión, que nos acompaña también en el día de hoy y también va a hacer su intervención en el programa, que tú también tenías idea de, además de los temas que ya conoces, pero que quizás te tiene un tanto aburrida de tanto disertarlos, también tenés otros temas en galeras para tratar de desarrollar. Bueno, a ver, Beatriz. Bueno, parece que la agenda va a ser extensa. No, agradezco tus palabras y bueno, habrá que ir agendando esos temas también. En realidad sí, yo soy profesora de filosofía, milité como dirigente sindical a nivel docente y también en la TD, en la Asamblea Técnico Docente, por eso he tomado a veces algunos temas ya más en profundidad respecto de el fenómeno educativo. Pero también es cierto que a nivel del trabajo yo trabajé a nivel de la Comisión de Derechos Humanos de la ANEP y también trabajé en la comisión, que no era comisión, era un programa de educación sexual donde también abordábamos los temas de derecho y de género. Y por ese lado fue que me fui interesando en los temas, Beatriz, del feminismo. Sí. surgen hacha voladora. Sí, bueno, y mañana justamente hay una concentración para defender la ley de derechos sexuales y reproductivos que está en riesgo, ¿no? ¿Está en riesgo con el tema de la luz también? Exactamente. Sí. Entonces, ¿se modifican cosas? Se modifican cosas. Entonces, mañana hay una convocatoria a las 19 horas en la Plaza Cagancha, justamente por ese tema, ¿no? Porque viene complicada la cosa. Entonces quiero decir que involucrado en eso durante sobre todo el primer periodo de gobierno del Frente Amplio, participé de unas cuantas instancias, bueno, entre ellas la de la ley de derechos sexuales y reproductivos, que tenían que ver con el tema género, sexualidad, etcétera, etcétera. Y por eso es que yo decía que habría que también introducir estos temas. No los vamos a resolver hoy, sobre todo en la relación esta que ha sido complicada a través de la historia entre el marxismo y el feminismo, ¿no? Que sí es complicada y hay cierta relación cuando se ponen estos temas a nivel público, digamos, y desde políticas de gobierno
se tratan de introducir, de llevar adelante. Te pregunto además, ¿está involucrado solamente el tema de la salud reproductiva y sexual y el tema de los temas de género y demás, solamente corren peligro a nivel de lo que es la enseñanza con el tema de la luz, o corren algún peligro con respecto a las modalidades que se introdujeron en la salud también? Sí, por supuesto, está todo en riesgo. Está todo vinculado, está todo en riesgo. ¿No? Está todo en riesgo, porque incluso hay un tema con los financiamientos, ¿no? Porque desde el lado de las políticas económicas pueden no tocarse los aspectos formales, que es lo que está pasando con todas las políticas sociales que implementaba el MIDES. Se desfinancia y entonces las políticas desaparecen. Pero bueno, vamos a entrar en tema, porque yo quería hoy, el tema es ir dilucidando qué relación hay entre el feminismo y el marxismo, si puede haber una relación, qué clase de relación es, qué pasa con las reivindicaciones feministas y las reivindicaciones de clase, y qué pasa a la vez con la relación entre las izquierdas y el feminismo, para decirlo de alguna manera. Entonces, yo decía el otro día, lo comentaba con Daniel y con Nico, que normalmente decimos el feminismo, pero en realidad no hay un feminismo, hay feminismos, ¿no? Tanto que puede haber como un abanico que va desde feminismos de derecha a feminismos de izquierda. Entonces, eso hace complejo decir, bueno, ¿qué es el feminismo? Y cuando hablas de feminismo y marxismo, ¿hablas de varios feminismos marxistas o hablas de un? No, yo creo que hay una línea, ¿no? Que sobre todo en lo que, diríamos, lo que comienza la Revolución Rusa, ¿verdad? Donde hay una estrecha relación entre lo que fue la batalla del proletariado y los derechos de las mujeres, ¿no? Siempre hay que recordar que se logra el derecho al aborto, por ejemplo. La pelea por la igualdad sexual ya aparece en la Revolución Rusa. Las mujeres, las obreras rusas, sobre todo las obreras textiles, tuvieron una interesante participación en la defensa de Petrogrado, por ejemplo. Entonces, hay una unidad que yo digo... Pero te interrumpo, perdóname. Las mujeres empezaron la revolución. Es cierto, con la huelga. Con la huelga de la fábrica Putil. Ah, exacto. Sí, mire qué interesante, sí. Daniel. En ese momento todavía Lenin no había decidido que era el momento. Sí. Y las mujeres salieron y enfrentaban a los cosacos a carterazos, sí, y a paraguasos. Porque aparte eran compañeras de las madres de los gurises, esos que estaban arriba del caballo. Ahí Lenin empezó a abrir los ojos de cosas. Después, cuando se desató un lío en un astillero allá por el norte de Rusia, fue ahí que dijo, bueno, ahora sí, le damos. Pero las mujeres son todo corazón. Es así. Ustedes son dialéctica pura, ¿no? Porque comenzamos el programa conmemorando el 104 años de la existencia. Estamos hablando ya de marxismo y feminismo vinculado a la Revolución Rusa. Y esto está todo improvisado, no estaba nada libretado. No. Qué increíble. Bueno, adelante, Beatriz. Gracias tiempo, por la magia que me ofrecen. Creo que el tema es que hace tiempo que tocamos la misma música. Puede ser. Se encontró la banda. Se encontró la bandita. Sí. La bandita. No, digo, entonces, hay como dos vínculos. Uno que se construye a nivel histórico. Y ese se construye en las luchas, ¿no? Pero hay a la vez vínculos conceptuales, ¿no? Daniel preguntaba el otro día, ¿aceptan la lucha de clases? ¿Son anticapitalistas? Hay un feminismo que acepta la lucha de clases, ¿no? Se involucra en ella y es anticapitalista. Ahí después, no creo que nos dé mucho el tiempo hoy, pero yo creo que una de las cosas que a mí me gustaría plantear justamente son esas categorías que pueden atar conceptualmente a esos dos fenómenos históricos y conceptuales, ¿no? Pero bueno, eso creo que no lo vamos a poder desarrollar. Ver ahora esas dos categorías, las dejamos para más adelante, bien. Sí, porque hoy yo quería, porque claro, yo no sé qué nivel de información tienen las personas que escuchan el programa.
Es que en realidad nosotros tampoco. Y yo te diría que nadie. No tenemos ningún chic que nos hagan llegar donde la audiencia tiene tal nivel de información. Entonces partimos de la base de que, como estamos haciendo el programa hace más de 2 meses, la gente que se ha subido a la escucha del programa tiene un nivel medio de información. Cosa que nosotros, vamos a tratar de estar en un ida y vuelta. Queremos practicar esa comunicación que puede ser formativa e informativa. Lo que queremos en realidad es que los temas importantes se tornen interesantes para la gente, y despertar en algún momento, dado que empezamos con 1 hora de programa cada 15 días y ahora tenemos 1 hora y media por semana. El proceso, tú que sos docente, de cierta didáctica en determinados temas, lo vamos a ir pudiendo llevar de mejor manera comunicacional en el tiempo. Y le vamos a lanzar el desafío a la audiencia de que se anime a ingresar por los teléfonos, a preguntar lo que no sabe, a preguntar. Tuvimos a opinar, tuvimos debe haber una diversidad de categorías en ese sentido. Los mejor informados, los medianamente informados, los no tan informados, pero que de repente los temas le interesan. Nos comentaba Leo la vez pasada, llama un oyente y dice, ¿quiere que le pase? No, por favor. Algo como que lo que estábamos tratando acá adentro era un tema que se le tornaba prohibitivo, pero tuvo la intención de llamar, tuvo la intención de comunicarse y de que quería expresar algo, evidentemente. O sea, tenemos que tratar de hacer un desarrollo en este sentido, y por supuesto que vamos a contar con tu colaboración en ese sentido, dado que los temas que tú tratas y este primer tema, que es un feminismo marxista que integra también la concepción de la lucha de clases, y vaya si eso le tiene que interesar a cualquier trabajadora, a cualquier ama de casa que esté sufriendo o padeciendo determinadas situaciones, para llegar a un nivel de información y de cultivarse en un sentido de poder liberarse desde su condición social. Adelante, Beatriz. Perdón, por eso yo decía que lo que yo pensaba hoy era por lo menos plantear algunos elementos básicos, sobre todo de carácter histórico, para luego ir avanzando en profundización más conceptual, que no necesariamente la voy a hacer yo, porque decíamos que podíamos entrevistar a algunas personas que en algunos temas pueden tener más formación que yo. Pero un poco para arrancar, a mí me gustaría citar una frase de Marx, que seguramente muchos conocen, que dice que el grado de emancipación femenina constituye la medida natural de la emancipación general. Entonces esto haría casi que de Marx un feminista, porque primero que incluye el tema de la emancipación femenina en la emancipación general, y segundo es el grado en que se mide la emancipación general respecto de la emancipación femenina. En esta vieja idea... Te diría que casi que emula a su frase aquella de que cuando la clase obrera se libera a las otras clases. Exactamente. Y cuando la mujer se emancipa a los otros géneros. Sí, también. Suena como muy parecida a la otra, eso es cierto. Eso atado a la idea que está en Engels también, en relación a que cuando el proletariado se libere, ¿no? También queda una explotación aún, que es la del hombre sobre la mujer, ¿no? Y que por lo tanto esa es la que el feminismo arranca, y él lo arranca de la Revolución Rusa, o sea, no que lo arranca después, ¿no? Pero entonces a mí me gustaría plantear que, por si la gente no lo conoce, que se habla de que existen olas del feminismo. La primera ola se ubica durante la Revolución Francesa, cuando las mujeres empiezan a reivindicar tener los mismos derechos que los varones. Incluso son asesinadas por plantear esos derechos por hombres que pelearon en la Revolución, ¿no? Ahí tenemos a Olympe de Gouges, por ejemplo, y a Mary Wollstonecraft, que no me cuesta horrores pronunciar el nombre,
que en 1792 escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, en contraposición a la Declaración del Hombre y del Ciudadano, que es la Revolución, que es la más conocida además. Entonces, en esa primera ola, lo que seguramente temporalmente no la podemos ubicar en todos los lugares, porque tiene expresión allí, básicamente, ¿verdad? Porque uno de los fenómenos que va a suceder después es que se universaliza la lucha feminista. La segunda ola es la llamada de las sufragistas, ¿no? Que se desarrolla sobre todo en Inglaterra. Hay una hermosa película sobre las sufragistas. Creo que la vi. Que esta mujer lo que pelean son los derechos civiles, ¿no? El voto, el divorcio, la igualdad en las horas de trabajo, la igualdad en salarios, o sea... Y hay algunas que son anarquistas, ¿no? Sí, que están por la acción directa. Sí, claro. Eso me claro. acordaba. O sea, anarquistas creo que hay siempre. No, está bueno, está bueno. Sí. La francesa. Es un poco posterior. Michel protagoniza la lucha por la comuna. Estamos hablando del 1870. Claro. Pero Yo cuando Lenin, de armas tomadas. cuando Lenin pensó frente a la tumba del hermano, ese no es el camino, y yo también le hubiera dicho, Lenin, ¿y qué otra alternativa tenía tu hermano? Si le dio por ahí, en aquellos tiempos estaba brava. Estaba difícil. Sí. No soy valiente, me gusta el olor a pólvora. ¿Quién dijo eso? La Michelle. La Michelle. Michelle de apellido, no me acuerdo el nombre. La Michelle. No soy valiente, me gusta el olor a pólvora. Bueno, y Adelante. después la tercera ola, que es de alguna manera la que en mi generación empieza a acompañar, que se desarrolla sobre todo a partir de los 60, que tiene como cabeza más visible, me parece a mí, a Simone de Beauvoir, ¿no? Con aquella frase en la que ella dice que lo personal es político. Y de esa manera, digamos que empieza ya toma una dimensión más global la lucha y la conceptualización. Primero porque aparecen los derechos civiles, pero empiezan a aparecer también los derechos sociales respecto de la mujer. El tema de la libertad sexual, por ejemplo, que aparece el tema de la igualdad en términos ya no solo de derechos, sino de hecho lo que tiene que ver con la cotidianeidad en la vida, ¿verdad? Y bueno, y a la vez las mujeres empiezan a tomar esa conciencia más política que arranca de alguna manera con Simone de Beauvoir. ¿Podrías desarrollarme un poquito más eso? ¿Qué? Los derechos sexuales de la mujer que se toman más en la cotidianidad, que se emulan más con los mismos derechos que tiene el hombre. Básicamente es lo que nosotros normalmente decimos, la lucha contra el machismo en la cotidianidad, ¿no? Es decir, por un lado hay derechos, hay aspectos formales, pero por otro lado hay convivencia, ¿no? Y en la convivencia, el modelo heterosexista, machista, que es el modelo hegemónico, es lo que se empieza a batallar en contra. Por eso yo decía, bueno, tiene que ver no solo con los aspectos formales, sino también con la cotidianeidad y la convivencia. Como Ser Marx decía, cambiar las cuestiones económicas y culturales de una sociedad nos va a llevar décadas. Cambiar los hábitos y costumbres de esa sociedad capaz que nos lleva milenios. Y entonces, yo te pregunto, ¿cómo ser en eso de que los derechos sean iguales? En los hábitos y costumbres de lo que es la cultura en general de la sociedad, la revolución sexual de la mujer tiene que ver con aspectos tales como si un hombre entra en consideraciones de que una mujer es bonita, todo lo demás, y le hace... la está galanteando, como quien dice, le está llevando la carga, como dijéramos nosotros hoy por hoy. Eso es bien visto en el hombre, es un galante que le está con una... Pero si lo hace una mujer, está muy mal visto, ¿no? ¿Verdad? Claro. Esa mujer está... ¿Sería algo así lo cotidiano, digamos? Claro, tiene que ver con esas cuestiones. Bueno, hoy
ponemos otras cosas en discusión, ¿no? El caso del piropo, por ejemplo, si el piropo es violencia o no es violencia, ¿no? Pero sí, tiene que ver. Yo quería escuchar una cosa, no sé en dónde lo escuché, lo leí, que decía que entrar a una oficina y decir, hola linda, es una agresión. Yo creo que sí. ¿Viste? Hola linda. Hola linda. Y claro. ¿No? Y hola linda. Y si yo entro así en plural. Linda. Y si yo entro y digo, hola lindo. No sé si decir hola lindo, ¿no? Ah, mira. Hola, linda, sí. Entonces, tiene que ver con todas esas cosas que normalmente, insisto, lo llamamos esa concepción hegemónica que tiene mucho que ver con un origen de clase específico, ¿verdad? Debe haber que se reproduce, ¿no? Sí. Pero que a la vez su reproducción garantiza el orden establecido. Eso es lo que para mí es clave, ¿no? Cada movimiento debe tener su digamos, y tú conocerás de repente más lo que son los movimientos feministas en el sentido de la reivindicación marxista, también con respecto al feminismo, pero deben de tener sus bases declaratorias, ¿no? De que ven qué es lo que quieren insertar dentro de la sociedad desde la modalidad feminista revolucionaria, digamos, ¿no? Digamos, a ver. O eso está en Para agua... decirte una cosa respecto a lo que preguntabas antes, la minifalda formó parte de ese movimiento, ¿no? Esas eran las cosas que... el cortarse el pelo, ¿no? Esas eran las cosas que iban demarcando. Incluso yo les decía el otro día a Nico y a Daniel, en la moda se empezó a ver también eso que era político, ¿no? Entonces, pero a la vez se universaliza, entonces empieza a aparecer la idea, por ejemplo, de un feminismo latinoamericano, de un feminismo indigenista, ya más hacia el final, ¿no? Y algunos dicen que a partir de los 80 empieza la cuarta ola. Y en parte respondo a lo que vos decís. En realidad, las mujeres organizan su movimiento a nivel internacional, sobre todo en base a encuentros, conferencias y declaraciones a nivel internacional que luego son ratificadas por los respectivos gobiernos. Esto tiene que ver con Pekín, tiene que ver con... La última fue justamente en Montevideo. Está la de Brasil, la de Belém do Pará, que en algún momento podríamos tomar las declaraciones y ver exactamente qué es lo que plantean, que son donde se reúnen las mujeres feministas, discuten distintas posiciones, toman posición respecto a un conjunto de temas que luego se transforman en reivindicaciones de la lucha en cada lugar. Una pregunta difícil que me acude a la cabeza en función de mis dificultades intelectuales, que quizás no sean las mismas que las tuyas, pienso que no. Pero digo, así como el movimiento de clase, de la clase obrera, se facilita porque tiene muchas cosas en común, digamos, un obrero y una obrera latinoamericana con una obrera y un obrero de Europa o del África. Con respecto al feminismo, el factor cultural, una china, una india, una europea, no genera una muchas islámica. dificultades, claro, no, porque ahí incide mucho el factor cultural, el factor religioso. Genera discusiones muy importantes. Muy importante. Yo estoy recordando ahora el episodio de Evo, ¿no? Que se había casado, se iba a casar con una niña de 15 años, y ahí hubo toda una reacción, pero a la vez las feministas indígenas apoyaban a Evo porque formaba parte de su cultura. De su cultura, mirá. ¿No? Ahora, eso ahí habría que ir a ver a leer a Castoriadis de nuevo. Porque ahí hay un problema que tiene que ver con la aceptación de la diversidad, ¿no? África, Asia también te deben pero a la vez tirar muchas culturas. hay que tener cuidado, porque hay comportamientos arraigados en la cultura que configuran delitos. El caso de la ablación
las mujeres, por ejemplo. En África se da ¿no? mucho, ¿no? Y en Eso Asia configura un también. delito. El Islam también. Por más que el secuestro del placer. forme parte de una cultura, Ujú. ¿no? Digo, obvio que hay que discutir cómo y cuándo, pero hay elementos que se han universalizado ya como derechos y como delitos, ¿no? Esa es mi opinión. ¿Eso genera muchas rémoras en el movimiento para su desarrollo, digamos, o es algo que se está resolviendo? Se resuelve discutiendo, Se resuelve. básicamente, Ujú. ¿no? La polémica respecto a la situación de Evo, por ejemplo, generó en YouTube un montón de discusiones y de divisiones, ¿no? Así como cuando que estamos por un socialismo real o por aquella postulada sociedad comunista que construiremos en un futuro, Daniel siempre me recomienda que no me ponga nervioso, que el capitalismo tiene los siglos contados. Para ustedes, el movimiento feminista desde una perspectiva marxista, ¿creen que los avances que han conseguido estos movimientos, sea en lo regional, en lo nacional, nosotros, o en lo mundial, está generando cambios para dentro de la sociedad capitalista importantes? Bueno, para contestarte eso voy a ir a la cuarta ola. A la cuarta ola. Que supuestamente arrancó en los 80 y que tiene que ver justamente con estos encuentros internacionales. Hay un elemento que se incorpora para los que dicen que es una cuarta ola, si no sería que se incorpora a la tercera, que tiene que ver con la incorporación de un montón de conceptos y ampliación de visión. Por ejemplo, el tema de la diversidad, ¿no? El tema del género, con mucha fuerza y conceptualización, y ahí incluida la diversidad, ¿no? A mí me gusta siempre decir una cosa que dice Butler: están los varones, las mujeres y los otros. Esta otrocidad, Ujú. ¿no? Que alguien dice, bueno, todos somos otros, y tiene razón. Esta otrocidad se incorpora, bueno, el tema de tratar de delimitar el modelo hegemónico, ¿no? Blanco, burgués, y Indoeuropeo, ¿no? preferentemente. Claro. Sí, claro. Pero para mí hay un concepto clave que toma mucha fuerza en esta cuarta ola, que es el concepto de la lucha contra el patriarcado. O sea, la unidad, digamos, de los feminismos de izquierda está dada justamente por esa énfasis en no al patriarcado, muera el patriarcado. Los que han ido a las marchas del 8 ven que tiene mucha fuerza ese tema, y en la medida en que yo pienso que el patriarcado es fundacional de la diferencia de clase, lo instituye y lo fortalece, yo creo que la lucha contra el patriarcado es en definitiva una lucha contra el capitalismo. Antes de darte un respiro, porque nos tenemos que ir necesariamente a una pausa, conceptualizame un poco para consumo público el concepto de patriarcado. El concepto de patriarcado, bueno, sí. Ya decías algo con esto de que el capitalismo y patriarcado es... Si recuerdan, en realidad esa relación la hace Engels, ¿no? Cuando plantea el tema del patriarcado en la historia de, ¿cómo es? La familia, la propiedad del Estado. El patriarcado es una forma de organización que gira en torno a lo que se llama el patriarca. Por eso patriarcado. El patriarca de alguna manera es un modelo de dominación, ¿no? El patriarca manda, los demás acatan. El patriarca tiene aquella línea que decían, yo no recuerdo bien cómo decían, el abuelo manda al padre, el padre manda al hijo, el hijo, y bueno, y después mandan a la mujer. Entonces, es una forma de institucionalizar la desigualdad, dando privilegio a un determinado estereotipo, ¿no? Entonces, nuestra sociedad es patriarcal, ¿no? Te voy a decir Pero algo con esto. En el modelo gigante, y lo es en el hogar de cada uno. Perfecto. Seguimos con estos temas después de la pausa. Y te digo, tu llegada a nuestro programa es una suerte de liberación para nosotros.
porque acá teníamos constituido un patriarca que era el que mandaba. Eso lo sufríamos. Nicolás lo había empezado a sufrir el programa pasado y yo lo sufro desde siempre. Y no te digo quién es. Los médicos merecemos eso. Como dijo nuestro común amigo, decía un común amigo con Daniel, Daniel es un espécimen distinto a los médicos, dice, porque los médicos que yo conozco, por lo menos después de Dios están ellos, y Daniel no es así. 19:39. Regresamos a esta tarde de Marcianos. Tarde sí, porque veía en la caminata que anochece más tarde, ¿no? Sí, claro. Es una tardecita clara con la que venimos. Bueno, Inocencio, como siempre, muy buen programa. Que la invitada venga más seguido, dice Inocencio. Sí, realmente quédese tranquilo, Inocencio, que va a formar parte de la nave marciana Beatriz Savero, profesora de filosofía. Yo tenía ganas de tirar una frase a Beatriz para ver si la... Bien, le tiro antes los teléfonos a los oyentes que se animen. Que se animen y que se arrimen y que entren a través del 29030302. También pueden mandar mensajes de texto a través del 098-190-384 y también nos animamos a recibir a través de este mismo teléfono algún mensaje de audio. Adelante, Vanina. Para una militante marxista feminista, una feminista marxista, esta frase que le voy a decir ahora, ¿le alcanzaría, le serviría o no le alcanza? Superar el capitalismo es condición necesaria, pero no suficiente. Estoy de acuerdo. ¿Sí? Claro. Es condición necesaria, pero no es suficiente. No, puede ser que sea innecesaria, porque la consecuencia de tu aceptación es que no va a haber nunca equiparación de hombre-mujer en el capitalismo. En términos... necesariamente hay que cambiarlo, hay que superarlo. Por eso yo decía que para mí el eje central de la atadura anticapitalista es la categoría de patriarcado. Correcto. Porque mientras haya capitalismo va a haber patriarcado. Lo cual no quiere decir, porque es lo mismo con la lucha de los trabajadores, ¿no? Cuando el trabajador es anterior al capitalismo, ¿no? Por supuesto. Claro. Por supuesto, pero en realidad a partir de la burguesía adquiere una condición internacional como el capitalismo, a que de alguna manera, yo no diría que le da un salto cualitativo, pero casi, ¿no? Que le da al patriarcado mecanismos de dominación que no estaban tan desarrollados previamente. Pero no, lo que yo... Me sacaste de donde yo iba con tu frase. No, a ver, lo que yo quiero decir es esto. Durante mucho tiempo, y a mí hay gente que aún me lo plantea, que es que primero hay que liberar al proletariado y después habrá que liberar a la mujer, ¿no? Entonces ahí parecería que si yo pienso como te dije, entonces tengo que luchar contra el capitalismo, pero después lucharé por los derechos de la mujer. Y no es así, porque así como el trabajador lucha por sus derechos en el marco del capitalismo, y de esa manera fortalece su conciencia y su organización, con el caso de las batallas feministas es lo mismo. O sea, son batallas que van fortaleciendo al movimiento, que van logrando cambios que además facilitan la organización de las mujeres. Entonces, creo que esa distinción que vos hacías es necesario, no es suficiente, y por eso las batallas se dan paralelamente.
A mí me parece que nosotros en tiempos en los cuales existía esta dualidad que hoy estamos conmemorando 104 años desde que empezó a existir, o sea que nació la revolución socialista en algún país del mundo y después se extendió y se desarrolló, pero hoy también estamos conmemorando, a 104 años de aquella fecha, estamos conmemorando los 30 años de la disolución de la Unión Soviética. Eso ha generado todo un retroceso y todo un repliegue en una cantidad de cosas. Evidentemente, esto que castigó aquello que llamábamos el socialismo real, también castigó a las organizaciones que se cobijaban dentro del mismo. Sin duda. El tema de la persecución a los homosexuales en los países ex aliados de la Unión Soviética, la Unión Soviética mismo, es cruel y tremendo. ¿Y comenzó después de este repliegue, digamos, o era anterior también? Sí, creo que había problemas en ese sentido, ¿no? Parece que se exacerbó, ¿no? Claro, a ver, la homofobia seguramente existía, pero no tenía la brutalidad y la violencia que tiene ahora, ¿no? Donde son los padres los que llegan a matar a los hijos por ser homosexuales. Entonces, esa crueldad, evidentemente, porque no corresponde a ningún Estado de Derecho, ¿no? Inclusive yo estuve leyendo bastante a raíz de que Vanina me hablaba de que querías ver todos estos temas, todo el fenómeno de Kollontai en la Unión Soviética, ¿no? Y como ministra, las primeras declaraciones y las primeras transformaciones que se desarrollan dentro de ese socialismo que se va desarrollando en que más allá de todo lo que podías teorizar, digamos, después estaba la sociedad como tal, con todos sus costumbrismos, todas sus contraculturas, y desarrollar allí mismo, hay una rusa que inclusive es tratada, no me acuerdo, ahí Nicolás, por Freud mismo y por otro, que después va y pone una escuela de niños en la Rusia aquella del desarrollo, pero en algún momento lo voy a recordar. Pero a lo que quería ir, Beatriz, evidentemente hay una cantidad de movimientos que con el repliegue de esta cultura de que íbamos a tomar el mundo en función de movimientos más progresistas, más conscientes de la problemática general de la sociedad, y hoy estamos en otro punto, ¿no? Más atrasado, más retrasado. Eso tiene que ver con tus planteos, por supuesto. Ahora que trajiste a Kollontai no solo hizo aportes políticos, ella escribió muchísimo, ¿no? Y habló justamente de la libertad sexual de la mujer. Uh-huh. En ese sentido es una cabeza muy avanzada y muy discutidora además. Entonces, por eso yo quería en algún momento dedicar un espacio específico a estas mujeres soviéticas, uh-huh. Su aporte a nivel histórico y a nivel conceptual. La integración de la mujer a la producción, la integración de una suerte de sistema nacional de cuidados, donde se ven varias cuestiones. A los empresarios los obligan a poner guarderías y para los niños, digamos, avanza muchísimo, ¿no? En forma gigantesca ahí en la Unión Soviética lo que es la revolución y las cuestiones de la mujer. Que Stalin después destruyó todo. Que Stalin destruyó. Dice que avanza mucho hasta los 30 y demás, pero que después a ver, algunos puntitos de eso de que Stalin destruye todo. No, digo, un montón de leyes y avances que uh-huh. se habían conseguido, Stalin las quita, ¿no? Son abolidas, uh-huh. Incluso las mujeres perseguidas, uh-huh. ¿no? O sea, es un retroceso en todos los sentidos. ¿Antes de la Segunda Guerra Mundial es esto?
¿sí? Sí, claro. Sí. Arranca ahí por el 30. ¿Y por qué Stalin? ¿Por qué, de dónde arrancaba esa concepción en su cabeza de echar para atrás con toda esta cuestión avanzada? Bueno, creo que tiene que ver con la política general de él, Ujú. ¿no? Porque de alguna manera, no sé, yo no soy una experta en el tema, pero el estalinismo es una radicalización de los mecanismos de control en una sociedad. Y bueno, a las mujeres había que controlarlas también, y sobre todo a las mujeres rusas. Ujú. ¿No? Creo que es eso. Es un... Para Eh, usar la ¿tendría algo que categoría ver de con- Foucault, son mecanismos de control Con social. el nuevo término ese del empoderamiento, o sea, la mujer se había empoderado demasiado dentro de la sociedad. Yo no sé si en toda la sociedad. No se olviden que la Unión Soviética era gigantesca. Yo creo que seguramente había diferencias, porque casi todas estas mujeres tenían familias de mucho peso intelectual, Ujú. ¿no? Y las obreras estaban en la ciudad. Yo no sé qué pasaba con las campesinas, ¿no? Y había muchas. Entonces creo que es un fenómeno más bien de ciudad. Pero, insisto, yo no soy un especialista en estalinismo. Nos escribe alguien, pero no tiene, me fijo acá, pero está de momento sin identidad, que saluda a Beatriz, ¿no? No, pero claro. Hola, mi nombre es Ángela. Primero saludarlos y muy contenta con Beatriz. Muchas Estoy de gracias. acuerdo con lo que plantea, en tanto que no es suficiente solamente con que caiga el capitalismo, si bien es fundamental. En eso estamos totalmente de acuerdo. No hay que esperar que se logre eso para después seguir con nuestra lucha, todo lo contrario. Son paralelas y fundamentales. También lo que planteó en la primera parte del programa, cuando hablaba de que lo que sucedió con Evo, tenemos que tener en cuenta dónde se da la lucha y saber esperar con cuidado en no violar los derechos de las niñas y mujeres, pero sí entendiendo que son realidades y procesos distintos de cada cultura. Saludos a todos y a Beatriz. Muchas Ángela. gracias. ¿Ya? Mira, Ángela. Se están animando contigo. Tú has hecho el milagro, Beatriz, de que la gente se explaye. Bueno, íbamos a hacer en esta hora íbamos a incorporar a Nico en lugar de Beatriz, que tenía algunos temas para plantearnos. Beatriz, ya ves, bueno, la gente respondiendo y nosotros muy contentos. Evidentemente lo que vamos a hacer en futuros programas, Vanina, vamos a desarrollar un programa completo con Beatriz y en otras columnas con Nico también. Pero sumamente contento. Hemos dejado ser primero el Club de Toby. Ya somos marcianos que no somos el Club de Toby, e incorporamos a Beatriz. Y segundo, que nuestros 150 años de experiencia sumados los tiró abajo Nicolás Centurión, que viene ahora. Gracias, Beatriz. Bueno, gracias Muy y amable. nos encontraremos de nuevo. Sin lugar a dudas. Doctor Vanina, para hacerle una recibida a nuestro juvenil Nico, ¿qué tendría usted para decirnos? Nos tenía que decir algo sobre la Revolución Rusa. No, Por lo menos a mí, algunos conceptos. Yo había pensado que, y eso lo hemos discutido también y lo vamos a llevar adelante, es que esa cosa tan importante que fue la Revolución Rusa en el siglo XX, en el siglo corto, ese que empezó en el 17 y terminó en el 91, tiene que ser motivo de nuestro análisis, porque hay una situación muy dialéctica. Valoramos la Revolución Rusa y el socialismo real de acuerdo a lo que estamos pensando ahora. Estoy hablando de la gente de izquierda. Y al mismo tiempo, cuando nos pasó lo que nos pasó, el que se quema con leche cuando ve la vaca llora,
tuvo consecuencias sobre nuestra propia concepción de la realidad actual. Entonces ahí aparecen muy distintas, infinitas posibilidades. Yo creo que hay que intentar un poco clasificarla, creo que se puede clasificarla y meterle diente a eso. Y eso hacerlo no en una serie de programas, tendríamos que hacer, yo que sé, una serie de programas que buscamos la hora, que se haga potable, que no se haga insoportable, porque pasar 3 audiciones hablando de la Unión Soviética y de cómo nació y cómo cayó y que dio una revolución puede aburrir a un pueblo, pero tenemos que dosificarlo, digamos. Y bueno, y al final yo voy a hacer una serie de planteos que en donde, digamos así, Vanina se va a desnudar frente a la audiencia estamos hablando del plano ideológico. Totalmente, sí. No infieran nada. Y desnudar ideológicamente al respecto de cómo veo yo el proceso de la caída de la Unión Soviética, sobre todo de la caída de la Unión Soviética. Pero esto nos va a llevar varios tiempos. Y habíamos hablado con Nico de la parte de la derecha y de la derecha en el mundo, etcétera, que puede ser un tema que está de moda. Y no hay publicación por ahí, brecha, lo que sea, que toda la semana alguien saque algo acerca de tratar de interpretar qué le está pasando al mundo, que parece que cada vez está más fascista. Te dejo a vos, Nico. ¿Cómo no? Bueno, ¿Nico va a negar eso o lo va a reproducir? No sé, digamos? Vamos a ver qué hace Nico con la derecha. Bueno, primero que nada, buenas tardes, buenas noches y bienvenida Beatriz también, un placer escucharla como siempre. Yo voy a abarcar el tema de lo que se puede llamar las nuevas derechas, la ultraderecha, la extrema derecha, porque hay varias clasificaciones, varios nombres. La idea también, pensando en estos formatos que nos reunimos la otra vez, es primero en esta hacer una presentación sobre el tema en general. Más bien voy a plantear algunos punteos y más preguntas y más dudas que certezas, porque también es un tema bastante amplio y que, como dijo Vanina, está de moda y están sucediendo cosas. Y también la idea es columna a columna ir viajando por distintos países, abarcar un país en específico cada columna sobre lo que está pasando para ver lo que es también la particularidad y la complejidad de cada proceso, pero que también tiene un trasfondo mundial, que no son accidentales ni son simplemente coyunturales. Para arrancar, en 1938, Max Horkheimer, uno de los principales de la escuela de Frankfurt, escribió: si no querés hablar sobre el capitalismo, no tenés nada que decir sobre el fascismo. En otras palabras, el antifascista también es un constante anticapitalista, también una axioma que también trae Vanina bastante seguido. Estamos en un mundo en crisis, y de eso no hay dudas, y como decía Gramsci, cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, surgen los monstruos, ¿no? Y hay una cuestión de si estamos ante el surgimiento de una nueva derecha o si es la vieja derecha de siempre con otros ropajes y otro maquillaje simplemente para esconder los intereses de siempre, ¿no? Hay algunos autores que lo caracterizan como la internacional del terror, ya que estamos hablando de que siempre está la internacional comunista, la internacional socialista. Bueno, la derecha también tiene su internacional y lo están haciendo explícitamente, que eso es algo que vamos a abarcar y abordar en próximas columnas. También surge en un momento donde los estados-nación están en cuestionamiento, donde la soberanía nacional está cada vez más perimida, también por estos grandes conglomerados que la otra vez conversamos en el programa anterior: Google, Amazon, Microsoft, Facebook, ahora con Meta, etcétera, etcétera, que muchas veces, la otra vez estaba viendo, por ejemplo, Elon Musk, que es el dueño de Tesla y un montón de empresas más, tiene lo mismo. Las otras semanas, esta semana capaz ya lo pasó, tiene la misma riqueza que todo el PBI de Italia, por ejemplo. Entonces es un tipo que maneja más de o sea, tiene la capacidad de comprar Italia o tener más que otros países incluso. Entonces este descontento
viene a meterse en esa grieta de los estados-nación y que viene a cuestionar obviamente cuál es el papel de los estados-nación, cuál es el papel de la soberanía, la identidad nacional, y ahí que surgen estos monstruos. Hay en un montón de países se viene dando, ¿no? Tanto en América Latina, en Europa, en Asia, en América del Norte. En estos países podemos encontrar puntos en común y ya tienen presencia en parlamentos y también están gobernando. No son grupos marginales, no son simplemente que están afuera del espectro político o que simplemente están en la oposición, sino que, repito, están en el parlamento y también están gobernando. En Europa hay desde también derechas que han lavado su rostro, pero que aún conservan las ideas fascistas como si estuviéramos en plena Segunda Guerra Mundial. Y en América Latina aparecen apoyadas por estos think tanks o tanques de pensamiento, usinas de pensamiento, financiadas por la Red Atlas, que hablan de la libertad y son anticomunistas como si estuviéramos en plena Segunda Guerra Mundial. ¿Qué son estas nuevas derechas y cuál es su componente novedoso que atrae tanto a los jóvenes? Porque esto es algo puntual que también tiene fuerte arraigo en la juventud, cosa que la derecha quizás más tradicional careció de eso, y sí tiene un componente muy similar con el fascismo que está trayendo cada vez más y más. Es un fenómeno de masas. Primero, que son un fenómeno exitoso en las redes sociales, y este éxito se da que aplican consignas simples, efectistas y fáciles de transmitir y reproducir. Como estamos en la era de la inmediatez, lo traía Vanina la otra vez y Beatriz también, el tema de lo líquido de Bauman. Todo tiene que ser ya, tiene que durar 15 segundos, tiene que ser efectista, uno lo tiene que tener que repetir y no tiene que haber mucho cuestionamiento, ¿no? Tiene que ser algo de fácil transmisión, no solo eso, sino que sea viral, si no, no sirve. Segundo, se muestran como rupturistas contra la casta política, como si los políticos fueran una clase. Entonces eso genera, digamos, es una mixtura muy buena entre la juventud y la rebeldía, que, como decía Allende, obviamente es una cuestión casi que biológica. Entonces, bueno, al mostrarte como rupturista en esta crisis también de las izquierdas, prende muy bien. Aunque, como vamos a ver más adelante, tan rupturistas y tan antisistema no son. Tercero, muchos no están asociados a partidos tradicionales, entonces se muestran como la renovación en la política, aunque muchos se declaran antipolíticos. Estas dos cosas son bien importantes. Al ver que los partidos políticos en muchos países se han dado encuestas que son los que menos credibilidad tienen en la gente, muchas veces aparecen estos empresarios o famosos o celebridades que vienen a meterse en la política, a decir que la política está mal, a meterse a limpiarla y purificarla con todo lo que implica ese concepto, con esta cuestión de yo vengo desde afuera a limpiar, a purgar esto, y vienen a hacer una antipolítica dentro de la política, que es una forma de hacer política. Cuarto, tienen un fuerte componente populista, esto que decíamos que es bastante, eso es lo que lo diferencia un poco de la derecha tradicional, y también buscan copar las calles, ¿no? Que eso es otra diferencia. Hay un periodista de Guardian que se llama Paul Lewis que habla de un populismo encarnado. Y quinto, dentro de su discurso albergan teorías conspirativas, ¿no? Hay, por ejemplo, un grupo secreto que tienen objetivos malignos para hacerte daño, sea la ONU, sea la OMC, sea Greenpeace, sea lo que sea, y todo, como las feministas, que también es algo que le dan mucho de punta. Es una cuestión de hay una mesa chica que está dominando el mundo, ¿no? Y vienen estos líderes a salvarlos. Por ejemplo, hay una red de pedófilos mundiales que Donald Trump los va a desenmascarar y los va a salvar a todos del nuevo orden mundial, que, para avisarles también un poco a esta gente, ya los dueños del mundo los conocemos, tienen nombre y apellido, sabemos quiénes son y no se ocultan. Pero está todo eso, la pandemia también, es la pandemia, que también es debatible un montón de cosas, pero es como hay un misterio ahí que también motiva a la gente. Bueno, hay una cuestión de estas nuevas derechas, ultraderechas, extrema derecha. Vamos a ver, ¿es un fenómeno coyuntural o estructural? ¿Es novedoso o ya se ha visto en la historia? ¿Es un proceso exclusivo de América Latina? ¿Es un fenómeno europeo? ¿Es un fenómeno que importamos desde Europa o es a escala global, ¿no? Y generalmente, incluso estas derechas
y estas ultraderechas se clasifican en dos. Hay un gran debate e internas, que son los globalistas y los nacionalistas, ¿no? O también se puede llamar los neoconservadores, que, por ejemplo, para el nuevo ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Ernesto Araújo, dice que el globalismo es una configuración actual del marxismo. Así nomás, o sea, la derecha globalista es marxista, para ir viendo y tirando una punta de las cosas que dicen y cómo lo dicen y cómo lo plantean. Y a su vez Brasil necesita liberarse, y el mundo. O sea, Hillary Clinton sería marxista, siguiendo el razonamiento lógico de estas personas. Por ejemplo, es la globalización económica que pasó a ser controlada por el marxismo cultural, afirmó el canciller en su blog, lo escribió. En el discurso de la Asamblea General de Naciones Unidas, Trump dijo rechazar lo que llama la ideología del globalismo, por si les suena que después van a decir ideología de género también, y que desde su punto de vista el globalismo se opone a Estados Unidos primero, o hacer grande a Estados Unidos de vuelta, ¿no? Siempre evocando un pasado también que fue ideal y que hay que volver a eso. Globalismo simplemente es un eslogan político, dice un profesor de Harvard que se llama Joseph Nye, y el término también ha sido utilizado por nacionalistas populistas para condenar a las élites involucradas en negocios globales como comercio, instituciones internacionales. Nuevamente esta cuestión de una conspiración que hay de fondo. Cuando me puedas redondear un último punto, me voy a una pausa y regresamos. ¿Cómo no? Después con los que, digamos, se meten y son los culpables de todo, ¿no? Está el marxismo cultural, están las feministas, está George Soros, que a su vez es judío, y hay también una cuestión, hay un antisemitismo bastante grande. Y también se meten con los sindicatos, obviamente, los colectivos LGBT por la diversidad, y prácticamente cualquier minoría que amenace a los hombres blancos, capa media o alta, universitarios también, trabajadores, heterosexuales, y generalmente estos tipos son millonarios. Pero todo eso, que es la hegemonía, que es lo dominante desde hace años, y Beatriz lo dejó muy claro en la columna anterior, es lo que se siente amenazado por estas minorías. Nos vamos, Leo Pereira, a una pausa. Regresamos ahora sí a la tarde-noche de Marcianos, porque ya las sombras de la noche se abaten sobre nosotros. Seguramente. Quienes quieran contactarse con nosotros, 29030302, o pueden hacerlo a través del 098-190-384, tanto mensajes de audio como mensajes de texto. Vanina, un poco sobre lo que nos venía transmitiendo Nico, y después le damos a Nico para que finalice un poco con la ponencia que nos traía. Sí. No, las derechas y las ultraderechas. Parece claro que hay una tendencia mundial que define bastante dos campos diferentes. La derecha es neoliberal, esencialmente neoliberal, con todas las consecuencias que eso tiene. Entonces la derecha es la derecha del chileno, es la de, ¿cómo se llama? Piñera, es la derecha de Biden, es la derecha de la alemana, es la derecha de Macron. Y la ultraderecha es otra cosa. Entre otras cosas es antiglobalista y por lo tanto con un matiz nacionalista, con muchas cosas complicadas, porque, por ejemplo, la ultraderecha que nació ahora en Francia, que es un señor que no me acuerdo cómo se llama, el francés, que es judío y que está copándole la banca a Le Pen, a Marine Le Pen.
y que ella se come el sapo de que sea judío, pero lo apoya. Y van a ir Macron y este otro de ultraderecha a la segunda vuelta, casi seguramente. En tanto, esto tiene una base material también, porque muy clara en Estados Unidos, o en el Brexit también en Estados Unidos, ¿quién apoyó a Trump? Apoyó ese centro de Estados Unidos republicano, pero que aparte son blancos y laburantes, poco instruidos, y que se quedaron en la deslocación, se quedaron sin trabajo. Entonces eso también le pasó a los ingleses, le está pasando a los alemanes. El obrero alemán es el peor pago de Europa. Entonces Alemania ha tenido un auge en base a la calidad de su industria, pero también a los bajos salarios. Cuando le dijeron un día que era una crítica a las políticas económicas alemanas, contestaron, no, que tengamos bajo salario es nuestra virtud, no es nuestro defecto. Y algo de eso hay. Otro aspecto que yo me parece que es importante, que es más complicado de entrarle, y es que yo estoy convencido que la derecha y la ultraderecha creen lo que dice y creen lo que piensa. Y cuando quiere matar a todos los comunistas, como dice Milei, dice, vamos a matar a esos zurdos de mierda en Buenos Aires, está convencido que merecemos la muerte, ¿no? Entonces, pensar que se ponen caretas es pensar que el burgués se levanta todas las mañanas y dice, los proletarios tienen razón, pero yo los voy a matar igual porque a mí me conviene matarlos. Y no es así. Sería hasta más sencillo que fuera así, porque sería gente que está viendo lo mismo que nosotros, pero no todos los indios no están viendo lo mismo que nosotros, porque están condicionados también ellos por la ideología dominante. Y más que nadie, le cuesta mucho más darse cuenta, porque al proletariado dominado por la ideología dominante, cuando es clase en sí, no se da cuenta, pero la burguesía tiene que darse cuenta, y si se llega a dar cuenta, se da cuenta que es la clase privilegiada. Es muy difícil, Vanina, inclusive con respecto a lo que usted decía, nosotros, digamos, los clásicos, ya a nuestra edad podemos hablar de que algo de clásicos tenemos, independientemente de ser hincha más de viejo que de también, clásico, de ser hincha de Peñarol, lo cual nos lleva a ser un clásico también, ¿no? Tal cual. Pero yo recuerdo siempre los analistas, no los modernos y los actuales, siempre tomaban todo el espectro, digamos, del centro a la derecha y del centro a la izquierda. Vivimos tiempos en los que muchos están hablando de que ese centro lo están licuando. Ya no es centro de derecha ni centro de izquierda. Ahí se encuentra la derecha y la izquierda y se consolida como una nueva ideología centrista. Está el liberal centrista y está el izquierdista de centro también. Y prácticamente son primos hermanos. Con respecto a los extremos, a la ultra izquierda y a la ultraderecha, también estamos viendo como un fenómeno que se los licúa. ¿Por qué? ¿Se acuerda cuando empezamos con el tema aquel de Frente Amplista por un debate programático? Después nos fuimos a que queríamos un giro a la izquierda y todo lo más. Salió Mónica Javier y nos dijo, ay, de tanto girar a la izquierda van a terminar en la derecha. Con una geometría que que tenía que ver con aquello de que queremos dar un giro de 360 grados. No somos tan idiotas, no somos intelectualmente tan atrasados cuando decimos que queremos un giro a la izquierda. Pero también está en mucho de la izquierda clásica que cuando una izquierda que se presenta como más radical peticiona mucho y dice que hay que ir más a fondo con determinadas cuestiones, inmediatamente se la califica, o mejor dicho, se la descalifica como que le están haciendo el juego a la derecha. Lo que usted desarrollaba la vez pasada
en cuanto al neoliberalismo y cómo el neoliberalismo como sistema económico, político y social trata de servirse de todos los movimientos, pero especialmente no se enloquecen tanto los empresarios, que por lo general tienen una mentalidad conservadora y de derecha, con el tema de la ultraderecha. Saben que la ultraderecha, los fascistas militares y los fascistas que estén dispuestos a dar un golpe de mano en determinado momento para que las cosas sigan como hasta el momento y se sigan desarrollando en función del sistema económico y social y en función de sus propios intereses, los tienen ahí para dar el golpe de mano, pero no los prefieren, eligen, como usted desarrollaba muy bien la vez pasada y como lo decía Enzo Traverso, también el italiano, es PCI, que decía, preferentemente eligen más a Macron que a Le Pen, más al neoliberal o liberal burgués que al ultra, ¿no? Pero ¿sabes lo que dicen en Francia? Están diciendo que se está violando el cinturón sanitario, porque la ultraderecha estaba dentro de un cinturón sanitario por el cual la derecha estaba tranquilo, que entre la derecha y la ultraderecha la izquierda iba a votar a la derecha. Y ahora ya no está tan tranquilo. Les doy un dato de la realidad preocupante del Uruguay. El otro día escuchaba a Chaschetti, que se preocupa mucho, a algunos les gustará, a otros no, Chaschetti, pero se preocupa mucho de la actividad a nivel parlamentario. La emisión de leyes del sector de Cabildo Abierto, o sea, leyes en las cuales están trabajando y están metiendo para adelante en el Parlamento, es de un 68%. De todas las leyes que andan adentro del Parlamento. La emisión de leyes del progresismo frente a Amplismo es de un 38% y la de blancos y colorados de un 34%. O sea, es una ultraderecha que también sabe cómo trabajar en determinados lugares y sabe también cómo, bueno, porque está convencida que es lo que tiene que llevar adelante. Cuando el fascismo triunfó en el mundo y generó la Segunda Guerra Mundial con la Italia fascista, el Japón fascista y la Alemania fascista, fue porque convenció a esos tres pueblos de que había que ir por el camino del fascismo preferencialmente. Es más, hasta como había nacido hace 104 años atrás la Unión Soviética, los países supuestamente capitalistas liberales avanzados, Inglaterra, Churchill, manos libres a Hitler en el este, capitales sionistas desde los Estados Unidos invirtiendo en el acero para la pobre Alemania que estaba rehén de determinadas políticas del sistema, y dale que va con la máquina. Además invertían porque decían, estos van a matar al socialismo naciente. Y de paso, cañazo, les podemos vender armamento, les podemos vender acero, les podemos vender motores, como hicieron los franceses. La Francia esa de, ¿cómo era? Pétain, era el facho francés, en última instancia, el subalterno francés facho del fascismo europeo. Está claro. Y dígame una cosa, usted va a terminar de redondear allí el material. Sobre esto mismo, Nico, ¿cómo es esa derecha? O sea, ¿cómo se ve ella frente al mismo sistema? Digo, usted acaba de desarrollar las prácticas que tiene, pero ella se ve como una sucesora de que va a estar al mando. Bueno, ya tuvo algunos monigotes al mando, ¿no? Sí. O sea, Trump es un político de estas políticas, ¿no? Sí. No, hay una, enganchando con lo que hablaba Beatriz y Vanina también, y lo que vos traías de la Revolución Rusa, es digamos, un punto fundamental de lo que son, que en el fondo y no tan en el fondo como otras juveniles, son anticomunistas, y algo que los une. Si capaz hay algo que lo podés rastrear desde la India, Costa Rica, no sé, Bélgica y Estados Unidos, son profundamente anticomunistas y lo dicen, y es a causa de eso, de la Revolución Rusa.
lo que tiene, por ejemplo, bueno, Trump es uno de los que lleva ahí eso, y hay un gran componente también en la Europa del Este, que formaba parte de la Unión Soviética. Se ve en Hungría que Orbán es uno de los máximos exponentes de eso, y que él incluso dice: yo peleé contra el fascismo, no sé qué, no sé cuánto, y yo ayudé a liberar acá, pero tampoco pero vi lo que fue el desastre comunista, bla bla. Entonces juegan en esa en ese marco, ¿no? Uh-huh. Con respecto al sistema, ellos se ven, como lo planteaba, se plantean como rupturistas, como que este sistema está mal, pero nunca hablan del capitalismo. Obviamente son procapitalistas y lo quieren plantear de esa manera, pero la cuestión es que ellos lo disfrazan de que el mundo está dominado por el marxismo. Tienen unas contradicciones galopantes, porque ellos plantean: el comunismo ya fue, o sea, en el 91 se cayó todo, y es algo perimido y no existe más y ya está. Ahora, el comunismo está en todos lados, en la educación está en todos lados. Hay un marxismo cultural. Hay un marxismo cultural que lo inventaron ellos, y agarran cosas sueltas de la escuela de Frankfurt, también frases sueltas de Gramsci, no sé qué, no sé cuánto. Dicen: no, mirá, como perdieron, entonces ahora se meten en las escuelas, entonces se meten en los sindicatos, y en realidad las feministas son el caballo de Troya que vienen a meter el marxismo, que no sé qué. Claro, entonces eso a los ojos de quien no tiene formación de nada o compra ese discurso, dice: el mundo es prácticamente marxista y comunista, no nos están dejando ser. Y ahí vienen los libertarios, que aparte se apropian de esa palabra, que si un anarquista viejo se levanta, se quiere morir. Entonces juegan en ese rol de: nosotros venimos a salvar a este sistema con capitalismo y más neoliberalismo del marxismo, pero en realidad es más capitalismo en el capitalismo. Uh-huh. Nico, y de la ideología de género. Claro, sí, tal cual. Sí. El lenguaje inclusivo, quieren romper la familia. O sea, ellos te plantean, es la utopía al revés, es prácticamente una distopía. Te plantean un pasado como si fuera futuro. Quieren volver por lo menos 50 años para atrás, por lo menos, en tema de familia, una familia nuclear, la mujer en la casa cuidando a los hijos. El lenguaje inclusivo parece que rompió todo, que es el culpable de todo. El cambio climático es mentira, las vacunas son antivacunas, o sea... Ahora, viste, Nico, que ahí hay como una suerte de no tienen compartimentos estancos y lo hacen es profeso, digamos, ¿no? Lo decía Beatriz Stolovich también cuando decía que el neoliberalismo como sistema, no hablaba en particular de esta ultraderecha, hablaba del neoliberalismo como sistema, en función de desarrollar su sistema, pero evidentemente esto es de uso de esta ultraderecha también, en función de aplicar su sistema, no tienen inconveniente inclusive en retroceder en algunos aspectos, ellos buscan establecer un sistema y por lo tanto están dispuestos a negociar y todo lo demás, pero están dispuestos también a utilizar el lenguaje de otros. Sí. Y dice que utilizan el lenguaje del progresismo como el lenguaje del desarrollismo, porque claro, nadie te va a plantear que su proyecto es un proyecto de retroceso. Todo el mundo te va a plantear que su proyecto es un proyecto de desarrollo y de progreso. Entonces, yo diría que lo que hay que empezar a desarrollar, y es un poco lo que nuestra intención colectiva, digamos, la construcción de un paradigma que realmente sea transversal a todos estos paradigmas. No te digo que sea la creación de ver nuevamente, porque en esto de las derechas o de las ultras izquierdas o demás, yo muchas veces me he encontrado con que el relato del conservadurismo y del timorato hacia los cambios y de ese ser que lo mantienen con miedo frente a perder lo mínimo, siempre es el del pastor mentiroso, ¿no? El de pastor mentiroso, el vivir alertando, mirá que si nos alejamos de esto, que por lo menos es lo que tenemos, si nos atrevemos a construir una cosa distinta, y entonces
esta ultraderecha existe siempre como imprimiéndole para dentro del sistema que exista o que rija en cada país. Es como una válvula de presión, ¿no? Permanentemente atemorizando a la gente para que no avance en la búsqueda de los cambios, ¿no? Sí, de igual manera estoy de acuerdo con eso último, pero por ejemplo esto que vos decías que es lo que dicen, lo que piensan, por más que no van a decir sí, esto es un proyecto de retroceso, porque nadie lo dice, sí igual juegan con el tema de lo políticamente incorrecto, ¿no? Bueno, por ejemplo ahora esto que decía Beatriz, bueno, si vos llegas acá y decís hola linda, no quiero porque me estás invadiendo, etcétera, etcétera, ellos te dicen, bueno, no me importa, hola linda y algo más te van a decir, ¿tá? Entonces juegan con eso y a su vez ni siquiera usan el lenguaje del progresismo ni nada, es más, todo lo contrario, y a su vez, por ejemplo, ya para ellos el keynesianismo es de izquierda. Entonces estamos partiendo de la base de otra cosa, ¿no? Porque ellos ya ponen, digamos, los diques de ellos son bastante... Que después, muchos capaz, cuando llegan al gobierno, es otra cosa distinto. Que como decía Vanina, después cuando tienen que transar, también transan, ¿no? Si son antisemitas, pero si hay uno que viene y tiene los votos, vemos. Por eso yo decía también... El negacionismo y la pandemia está metido en la izquierda también, Nico. No es solamente de ellos. Sí, no, yo no digo que su pensamiento sea patrimonio. Y no necesariamente en la izquierda, en el ciudadano medio que de repente también, no adhiere a ningún tipo de filosofía. No, que la pandemia es un tema que tiene muchos puntos ciegos, hay muchas cosas que llaman la atención y hay ruido, claro, hay muchas cosas para debatir y todavía está en ciernes. La cuestión es que ellos lo muestran como todo, como prácticamente esto, te digo, la Organización Mundial de la Salud está dominada por China y los comunistas, entonces comunismo es marxismo cultural a través de las vacunas que te van a inyectar, o sea, es mucho. Pero por ejemplo, una pregunta que viene, se me ocurre. ¿Los tierraplanistas son de izquierda o de derecha? No tengo la menor idea. No, o sea, generalmente... ¿Son absurdos? Es absurdo. Generalmente están en la derecha. Que haya de izquierda no lo dudo tampoco, porque no es... tengo idea, claro. Ingenuamente lo pregunto porque no tengo idea. Sí hay un componente de que se encierra mucho, porque lo que traía la teoría de la conspiración. Las vacunas, que te encajan un chip... el terraplanismo, que toda la vida nos mintieron, que a través del lenguaje están rompiendo todo por agregar una E. Hay todo como un perfil que lleva a que hay algo atrás de esta pared que nos está controlando. Entonces, bueno, tenemos que salir a romper todo. Esta radio que se embandera con una corriente política de izquierda que es Unidad Popular, no sabes la cantidad de oyentes que han pleiteado acá a los periodistas. Que los periodistas defienden lo más racional, digamos, defienden esto que estamos haciendo, que haya determinada cantidad de gente en cabina, con tapabocas y todo lo demás, defienden esa parte, la parte más científica, más racional del asunto, desde la cual la humanidad se puede defender frente a un virus pandémico. Es eso, pero no sabes la cantidad de gente que... Y inclusive vos empezás a escuchar a uno que te lo da desde la perspectiva popular y de izquierda al fenómeno, te empieza a atacar a las grandes transnacionales farmacéuticas y te dice el fenómeno económico terrible de montaña de dinero que están haciendo y por qué se niegan a entregar las patentes para que se pueda producir más y todo lo demás, y te dicen que eso tiene un plan terrible y vos decís, hasta ahí tiene razón. Sí, pero es como decía Vanina, cada digamos modo de producción tiene la forma de resolver los problemas con su modo de producción y con capitalismo. Sí, está claro. A uno le va a extrañar que las grandes farmacéuticas lucren con esto, que ya venían lucrando porque no eran digamos empresas, no sé, asociaciones civiles de caridad. Se le presentó una gran oportunidad para hacerlo. Después el virus salió en China, claro, salió en Wuhan, salió en esto, lo otro, sí, bueno, en unos años lo veremos, pero es una oportunidad para lucrar más y lo de las patentes ya venía de antes. Y estamos volviendo a hay un fenómeno, hay una nueva ola, digamos. Hoy 5 fallecidos. Bueno, Grecia batió los récords, Portugal está en crisis. Media Europa está temblando de vuelta. Bueno, lamentablemente, muchachos,
ya se nos hizo la hora y nos vamos a tener que marchar. Volveremos el próximo martes con Marciano. Muchísimas gracias a todos. Evidentemente hoy ha sido un día de mucha densidad, pero a la vez de temas que evidentemente la gente está necesitando poner en orden de importancia, porque son temas relevantes para la vida de cada uno de nosotros. Será entonces hasta el próximo martes. Gracias, Leo Pereira en Controles. Así pasó Marcianos, que se reencuentra con ustedes el próximo martes a las 19 horas.